EcoPrintQ les da la bienvenida a su capacitación técnica de Yumango, nuestro ofrecimiento, nuestra solución de captura de documentos. Mi nombre es Carlos Rivera, su especialista de productos. Un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes. Por favor, a través del panel de preguntas y respuestas, si son tan amables, me hacen saber si me escuchan para entonces dar comienzo inmediatamente a nuestra presentación. Mientras espero por su comunicación, también les menciono que estas sesiones de EcoPrintQ, y esta en particular está siendo grabada, por lo cual después que concluya, en un transcurso de aproximadamente 24 horas, deben estar recibiendo un enlace para que puedan acceder a la presentación grabada, la puedan visualizar y cualquier pregunta que tengan, por favor, a través del correo electrónico carlos.rivera@ecoprintq.com o a nuestro correo general para Latinoamérica, latam@ecoprintq.com. LATAM, latam@ecoprintq.com. Ok, habiendo recibido entonces confirmación de parte de ustedes, demos rápidamente comienzo a nuestra presentación técnica de nuestro producto Yumango. Yumango, siempre acostumbro a hacer una breve introducción de lo que es Yumango. Son dos aplicativos, son Yumango Convert y Yumango Extract. Uno de ellos, vamos a estar enfatizándonos hoy en Yumango Extract, porque todo lo que hace Yumango Convert lo hace Yumango Extract y lo expande, ¿ok? Yumango es Extract es un aplicativo de captura de documentos. Como hemos mencionado en nuestras capacitaciones comerciales, hay una gran diferencia que quizás ustedes desde el punto de vista técnico ya conocen, la diferencia entre captura de documentos y un simple escaneo de documentos. Cuando estamos hablando de escanear un documento, pues no valga la explicación, pero para aquello de contrastarlo, ¿no? Escanear es, tomamos un documento, lo digitalizamos, puede que apliquemos OCR, y entonces ese documento, una vez ya digitalizado, en el formato de nuestra preferencia, de acuerdo a las capacidades, digamos, del multifuncional o nuestro escáner, lo podemos escanear en PDF, lo podemos escanear en TIFF, en JPEG, por ejemplo, etcétera, y entregamos ese documento normalmente a una carpeta compartida, un correo electrónico o algún otro destino de FTP, por ejemplo. Pero ya acaba, eso es el escaneo, ¿ok? El proceso de digitalizar un documento con o sin OCR. Lo que estamos buscando es una solución de captura. Es más allá de escanear un documento, proveerle a un aplicativo las instrucciones para que tenga, digámoslo así, la inteligencia a través de OCR, Optical Character Recognition, a través de reconocimiento de códigos de barra, a través de reconocimiento de marcas de cotejo, por ejemplo, que podamos identificar el documento como tal, extraer la data que es relevante, data que normalmente quizás un usuario está acostumbrado a poner el papel al lado de la pantalla de su computadora y transcribirla a mano a través de un teclado, proveerle esa programación, esa configuración al aplicativo de Yumango para que extraiga esa información relevante y tanto el documento original, simplemente escaneado y quizás convertido a OCR en su totalidad, entregarle un repositorio, un destino final, y la data que se extrajo a través del proceso de extracción de data, a través del OCR, reconocimiento de código de barra, etcétera, esa metadata que se extrajo, también entregarla a un destino, ya sea un gestor documental, ya puede ser un sistema de contabilidad, etcétera. Esa es la gran diferencia entre simplemente escanear un documento y una solución de captura de documentos. Vamos entonces, ya habiendo explicado esto, vamos a mostrarle entonces lo que es el escenario que tenemos en la tarde de hoy. Cualquier pregunta, ya saben, me hacen saber. Voy a estar monitoreando el panel de preguntas y respuestas constantemente. Vamos también a estar haciendo pausas cada cierto tiempo para verificar las preguntas, así que con mucho gusto, por favor, me hacen saber. Bueno, ¿qué escenario tenemos aquí? Bueno, tenemos este servidor, más bien esta computadora, una estación de trabajo, pero vamos a estar accediendo, vamos a quitar aquí este letrerito para que no me usaran el servidor, ya está. Vamos a estar accediendo a este servidor que tenemos, Windows Server 2012, Yumango está instalado ya en este servidor. Para empezar, tengan en mente que Yumango Extract y Yumango Convert se instalan a nivel de servidor Windows y todo el procesamiento de datos se centraliza en el servidor y se puede estar corriendo como un servicio de Windows. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque nosotros podríamos instalar, por ejemplo, Yumango Convert o Yumango Extract en una PC de un usuario y en ese caso, obviamente, necesitaríamos que esa PC tuviera para que el usuario
tenga acceso a eso, pues puede tener tanto la sesión abierta en su computadora como tenerla en un servicio de Windows para que trabaje en el trasfondo. Que en el caso de que se instala Yumango un servidor, obviamente lo importante es que Yumango tiene la capacidad de que va a correr en un servicio como un servicio de Windows constantemente en el trasfondo. Podemos darle logout a la sesión y al igual que, por ejemplo, para usar un ejemplo, Papercut, siempre va a estar monitoreando los trabajos que se le están enviando. ¿Ok? ¿Por qué vamos a estar entonces yendo entre la estación de trabajo y el servidor? Porque yo quiero demostrarles más adelante, en el momento de hacer la presentación práctica, ¿no? Que nosotros podemos acceder a Yumango a través de una interfaz web y procesar trabajos a través de una interfaz web desde cualquier plataforma que tenga acceso a un navegador, ya sea una tablet, ya sea un teléfono, ya sea un servidor, ya sea una estación de trabajo, no importa el sistema operativo. Siempre y cuando tengamos acceso a un navegador web, podemos acceder a Yumango. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá en el servidor, pues vamos a estar demostrando el aplicativo como tal, vamos a estar haciendo un ejemplo puntual de un flujo de trabajo que está creado y vamos a estar también explicando toda la interfase de tanto Yumango aquí Extract y Convert, que ahora mismo está cerrado, pero Yumango Convert es un aplicativo, como les dije, mucho más sencillo, que lo que hace es solamente conversión y conversión de documentos, se le aplica OCR, limpia documentos de sus defectos como tal, pero nos vamos a más bien enfatizar nuestra presentación en el área de Yumango Extract, porque todo lo que hace Convert lo tenemos aquí. ¿Ok? Ahora bien, vamos a verificar si tenemos alguna pregunta para entonces rápidamente ir a la interfaz de Yumango Extract. Segundo por aquí. Ok. Excelente, vamos entonces. Ok, vamos a cerrar completamente Yumango Extract. Lo lanzamos. Recuerden, Yumango Extract puede estar cerrado, pero siempre está trabajando en el servicio de Windows. Y vamos entonces a describir las diferentes partes de esta interfaz. En la parte izquierda de Yumango, a primera fase, esto, si se dan cuenta, es un aplicativo que se ve extremadamente sencillo. Y es tan sencillo, tan complejo como usted lo quiere hacer. Todo lo que estamos explicando hoy desde el punto de vista técnico de administrador de sistemas. Para efectos de los usuarios, ellos no necesariamente tienen que tener acceso a esta interfaz, excepto si usted desea que algún usuario quiera acceder a esta interfaz de Yumango para trabajar a nivel de Workstation. Podemos tener Yumango, esta es la versión Yumango Server, está instalada en un servidor. Vamos a decir que por alguna razón usted quiere en una estación de trabajo instalar el aplicativo de Yumango Extract, también lo puede hacer. La única razón recomendada para instalar el aplicativo como tal de Yumango Extract en una estación de trabajo de un cliente es cuando necesitamos que ese usuario escanee documentos a través de un escáner físico, un escáner de escritorio que está al lado de la PC, porque es la única forma que Yumango a través de el botón de scan puede ingresar documentos a través de un escáner. Si está instalado el escáner en la estación de trabajo. En este caso, en la inmensa mayoría de los casos, las implementaciones que se hacen de Yumango se hacen para que Yumango monitoree ya sea carpetas que residen en la red. También puede ser configurado para que directamente a través de un multifuncional, a través de un botón que se instala en la interfaz del multifuncional, hay unos embebidos que se pueden instalar, se puede acceder todo. O sea que en la inmensa mayoría de los casos lo que estamos viendo aquí es la interfaz de administrador, excepto en el caso que le acabo de explicar. En el caso de que tengamos que instalar la interfaz de Yumango, el aplicativo como tal en una estación de trabajo, todos estos flujos de trabajo que tenemos aquí a la izquierda van a aparecer única y exclusivamente a los que ese usuario tiene acceso. ¿Ok? O sea que, aun cuando las interfaces van a ser similares, el usuario solamente va a tener acceso a aquellas funciones relevantes a su acceso de usuario y aquellos flujos de trabajo que son solamente asignados a el usuario. Vamos a ver entonces, explicando la interfaz como tal. Aquí en la parte de arriba vamos a ampliarlo. En la parte de arriba lo que tenemos es,
como les dije, tenemos el botón para escanear documentos directamente, si en el caso que tenemos un escáner to-mine. Si queremos importar documentos a un flujo de trabajo en particular, tenemos el botón de import. Esto es para, primero nos sale esta caja donde nos pregunta para qué flujo de trabajo es que quieres importar estos documentos. Uno escoge el flujo de trabajo correspondiente y le da import. Otra alternativa es que Umango escoja automáticamente, de acuerdo a la identificación que haga de ese documento, a qué flujo de trabajo o a qué job en particular va a ser atribuido el job, el documento que estamos ingresando. ¿Okay? En la inmensa mayoría de los casos, lo que hacemos es escogemos el flujo de trabajo que queremos trabajar, le damos OK y lo próximo que sale es que escojamos la carpeta donde están esos documentos para ingresar. Este es en el caso de que vayamos a procesar por alguna razón documentos directamente ingresados al servidor o a la estación, desde la estación de trabajo. Por lo general, los documentos se importan desde el multifuncional o de una carpeta vigilada. En el caso de que necesitemos a través de una cuenta de correo electrónico, Umango Extract directamente no lo hace, pero Umango Convert lo podemos programar entonces para que monitoree esa cuenta de correo electrónico y entonces deposite los documentos quizás en una carpeta monitoreada. Y todo esto tras bastidores, el usuario nunca se entera de lo que está pasando, simplemente de que llegó un correo y le llegó al destino correspondiente. Entonces, en el área de aquí es para crear nuevos lotes. Vamos a darle cancel o para traer nuevos lotes al sistema. Aquí creamos nuevos flujos de trabajo. Hay varias formas de crear nuevos flujos de trabajo. Si nosotros podemos, lo primero es podemos darle al botón, vamos a cancelar esto aquí. Ok, creamos uno nuevo. Ok. Básicamente en esta área de New Job es donde los creamos. Ya mismo vamos a ver donde podemos editar un flujo de trabajo existente, que es como vamos a trabajar realmente. Ok. Aquí configuramos carpetas monitoreadas y a qué flujo de trabajo queremos atribuirle esa carpeta monitoreada. Y aquí es que iniciamos los servicios de Umango. No necesariamente porque esto esté detenido, Umango va a dejar de trabajar. Tengan en mente que hay ciertos jobs, ciertos flujos de trabajo que todo el tiempo están trabajando porque están configurados para que trabajen como un servicio de Windows. ¿Okay? Así que vamos entonces a esta pestaña que está aquí al lado antes de entrar a un flujo de trabajo como tal para ir explicando parte por parte cada una de las funciones y las opciones que tenemos en los flujos de trabajo de Umango Extract. En esta parte, en esta pestaña acá de la interfaz, tenemos lo que yo le llamo que es el manual de Umango. Umango sí tiene un manual de operación de administrador en formato PDF, pero lo que nosotros hemos comprobado, de hecho, una de las formas más efectivas de nosotros aprender de Umango fue a través de este mismo archivo de ayuda que tiene el aplicativo, el Help File. Ahora mismo estamos trabajando en una versión de Umango que está en inglés, pero tengan en mente que también se puede instalar en español. ¿Okay? Este archivo de ayuda que tiene Umango es básicamente, por eso es que le llamamos el manual. Lo lleva usted paso por paso en cada una de las secciones de Umango, explicando detalladamente qué hace cada una de ellas. ¿Okay? Es realmente la forma que nosotros aquí nos iniciamos en el aplicativo y es de los help files o de los archivos de ayuda más completos que nosotros hemos visto. Así que es nuestra recomendación de que utilicen este archivo cuando necesiten, ya sea para navegar paso a paso cada una de las funciones de Umango o para buscar algún tema en particular. ¿Ok? Excelente. También directamente desde el aplicativo podemos acceder a la base de conocimiento de Umango. Simplemente darle un clic y tenemos información adicional de casos que se han ido trabajando y que se han ido resolviendo en el departamento de soporte de Umango. Tenemos la capacidad de verificar si hay alguna actualización. Tengan en mente que Umango, una vez usted tiene un contrato activo de soporte, no tiene que pagar por actualizaciones. Las actualizaciones son libres de costo siempre y cuando haya un contrato de soporte activo.
En la pestaña o aquí más bien en el botón de About le dice exactamente con detalle las particularidades de esta licencia. Okay, en esta licencia, por ejemplo, que está activada, expira marzo 13 del 2020, la clave de activación y diferentes funciones que pueden ser configuradas en Yumango. Algunas están incluidas en el licenciamiento básico, algunas son adicionales. Por ejemplo, el procesamiento concurrente. Cuando hablamos de procesamiento concurrente es que la licencia de Yumango normalmente puede tener acceso a uno de los núcleos de procesamiento del servidor. En aquellos entornos en donde necesitemos que los trabajos corran más rápido, que se trabajen en paralelo, entonces podemos licenciar más de un núcleo de procesamiento. Por lo general, no es un tema que se trae mucho a colación porque nos hemos dado cuenta que Yumango trabaja muy rápidamente, excepto en aquellos casos donde hay un altísimo volumen de documentos donde les recomendamos a los clientes para poder trabajar más de un trabajo a la vez, procesar más de un trabajo a la vez, que se licencie más de un núcleo de procesamiento. ¿Okay? OCR zonal está activado. En este caso tenemos apoyo para idiomas que realmente utilizamos, chino, japonés y coreano. Estos son licenciamiento aparte, obviamente no nos impacta a nosotros en Latinoamérica. Tenemos la capacidad, en este caso tenemos licenciado para que el aplicativo pueda leer códigos de barra de una dimensión o dos dimensiones. Cuando hablamos de dos dimensiones, son los códigos de barra, por ejemplo, los QR codes, ¿okay? Los cuadrados. Optical Mark Recognition es una capacidad de poder leer de un documento las marcas de cotejo y las X que pueden existir en, por ejemplo, cajuelas de sí o no. ¿Ok? La capacidad de crear PDF buscables, la capacidad de convertir a formatos de Microsoft Office, la capacidad de poderse conectar a través de Open Database Connectivity y Extended Connectivity, que son unos conectores especiales que vamos a ver, unos conectores de exportación. ¿Okay? Y cuántas fuentes. Esto es bien importante. El tema de las fuentes en Yumango es súper importante porque el licenciamiento de Yumango nunca se va a basar en cuántos documentos estamos ingresando o procesando el sistema o estamos convirtiendo. Nunca. Es ilimitado. Sin embargo, de cuántas fuentes, por ejemplo, cuántas carpetas, cuántos multifuncionales, cuántas cuentas de correo electrónico simultáneamente Yumango va a estar o tiene su flujo de trabajo asignado, eso sí es importante. En este caso tenemos un licenciamiento donde tenemos 25 fuentes de ingreso posibles, de las cuales estamos usando 18. O sea, si un cliente necesita utilizar Yumango en un multifuncional, solamente para ingresar documentos a Yumango Extract, lo único que necesitamos es una fuente, licenciar una fuente de ingreso. Si por el otro lado son dos multifuncionales, pues necesitaríamos dos. Digamos que más adelante necesito una carpeta monitoreada también, un hot folder, pues entonces ahí tendríamos una tercera fuente que tenemos que licenciar. Ahora, si pasado mañana el cliente nos dice, ya yo no tengo dos multifuncionales, tengo uno solamente, tengo un multifuncional, una carpeta vigilada y voy a añadir entonces otra carpeta vigilada. Como ya usted está liberando un multifuncional y está liberando una licencia, entonces tendría una disponible. O sea que las licencias son intercambiables a manera que el cliente necesite fuentes de ingreso, ya sean escáneres, carpetas monitoreadas, el embedded y la interfaz web de Yumango. Si vamos a ingresar documentos a través de la interfaz web de Yumango, necesitamos una licencia como una fuente de ingreso. Si solamente lo que vamos a hacer a través de la interfaz web de Yumango es procesar documentos una vez ya capturados, no necesitamos licenciamiento ninguno, ¿ok? Tengan eso en mente. Cualquier pregunta, por favor, me hacen saber. Bueno, aquí al lado donde dice el About, la caja que acabamos de cerrar, tenemos aquí todas las licencias que tenemos activadas, todas las opciones. Y por último tenemos aquí en la interfaz, en el menú de la parte superior de la interfaz, en este botón de Backup and Restore, que es donde podemos hacer resguardo de estos flujos de trabajo. Y también podemos no solamente hacer resguardo, sino también recuperarlo. Digamos que usted está haciendo una demostración, una prueba de concepto en su laboratorio, en su servidor, para un cliente. Tenemos la gran ventaja de hacer todas las pruebas en nuestro servidor, hacer un resguardo de ese flujo de trabajo una vez terminemos y entonces ya llevar eso completado e importarlo en la instalación del cliente sin problema, sin hacerle perder el tiempo al cliente. ¿Ok? Y es después que esté todo requete comprobado. Muy bien. Preguntas hasta ahora. Veamos. Segundito, por favor.
Muy bien, si vemos aquí a la izquierda, vemos los diferentes flujos de trabajo que tenemos ya configurados. Vamos a entrar a este flujo de trabajo que dice el CopringQ, cotizaciones, quotes. Y yo lo que hice para poder entrar a este flujo de trabajo desde el punto de vista de administración, de poderlo ver, no es darle doble clic. Yo puedo también escogerlo, el CopringQ Quotes aquí, darle Edit Job, editarlo y hago exactamente lo mismo. El primer paso siempre cuando estamos creando un flujo de trabajo es ingresar un documento de muestra. Vamos a decir que este flujo de trabajo que estamos creando, que está creado, que les voy a demostrar, es un flujo de trabajo en donde necesitamos, a través de un multifuncional, escanear documentos de cotizaciones de CopringQ. Las cotizaciones de CopringQ todas tienen el mismo formato. Yo estaba buscando una forma de esas cotizaciones antiguas que tenemos en una bodega, irlas digitalizando todas, pero es importante que cuando digitalicemos este documento podamos capturar cierta información importante de esta cotización. Por ejemplo, a quién se le entregó esa cotización, el número de la cotización, la fecha, el total y si hay una firma autorizada, que es esta zona. Son diferentes zonas de extracción. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso tenemos unas zonas de extracción que son puramente OCR, pero también podemos tener zonas de extracción, por ejemplo, en código de barra. Esta última que tenemos acá es una zona especial, porque en esta zona es una zona de sí o no, de aprobado o no aprobado. ¿Okay? Ahora bien, vamos a cada una de estas zonas. Una vez ya ingresado este documento de muestra, que se ingresa a través de añadir una muestra aquí, New Sample, ya podemos ser escaneado o importado a través de un documento que ya está digitalizado en el sistema. Vamos entonces a la primera zona, nombre del cliente. Todas las zonas comparten los mismos parámetros. ¿Okay? Yo puedo ir Customer Name aquí, como puedo ir a Quote Name, y van a ver que son exactamente las mismas parámetros. Lo importante aquí es que definimos, por ejemplo, en la primera pantalla que nos muestra es qué tipo de zona va a ser. Hay diferentes tipos de zona, en este caso OCR. Cuando estamos, que es la zona más común. Queremos extraer una información de texto desde el documento que vamos a escanear. Le estamos indicando a Yumango dónde va a estar esa zona, porque eso es consistente en todas las cotizaciones o este formulario en particular. Una zona de OCR. Y si se fijan, podemos escoger el motor de OCR que vamos a utilizar. Yumango Extract utiliza dos motores de OCR. El motor de AVI, que es un motor licenciado, que se paga por, o sea, los desarrolladores de software pagan por él para poderlos utilizar a su vez en su propio software. Es uno de los software más avanzados que existen y más conocidos de OCR. Y también tenemos la capacidad de hacer reconocimiento de caracteres a través del motor de Tesseract. Tesseract es un motor que originalmente fue desarrollado por IBM, por HP creo que fue. Lo compró Google y lo ha seguido desarrollando. Tesseract es un motor de OCR, el motor de OCR que utiliza Google en todas sus plataformas. Ellos lo han seguido desarrollando y es un motor que es open source. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que de acuerdo al documento, de acuerdo al tipo de letra, de acuerdo de la calidad que tenga esos documentos que vamos a ir recibiendo, uno o el otro da mejores o peores resultados. Por ejemplo, en este caso estamos usando el motor de AVI para esta zona y cuando yo defino esta zona, OCR, le estoy diciendo al aplicativo que cuando esté en la ocasión de validar esta información, ya sea en el multifuncional o en la pantalla del navegador, que amplíe la zona para que el usuario la pueda ver en caso de la validación. Y podemos hacer una prueba mientras estamos configurando el flujo de trabajo, de manera tal de que podamos determinar cuál es el mejor motor de OCR que le debemos aplicar a este tipo de zona. Aquí, si podemos ver a través del motor de AVI, tenemos una margen de confianza, y esto es bien importante, el margen de confianza de un 93%. Y esto es importante porque en la medida que nosotros escaneamos documentos para que su data sea extraída, no por querer hacer el proceso automatizado, la fidelidad y la precisión de esa captura o de la información que queremos extraer de ese documento debe ser comprometida, o sea, debe ser afectada.
Cada vez que nosotros le aplicamos una OCR a una zona específica, el aplicativo nos va a indicar un margen de confianza o cuán preciso pudo haber sido el aplicativo interpretando ese OCR. ¿Okay? Si tenemos un margen de un 93%, sabemos que tenemos una muy buena precisión. Sin embargo, le podemos decir a la aplicación lo siguiente. En un margen de confianza, si el margen de confianza en una zona en particular baja de un 80%, y esto es completamente variable a discreción del que está programando este flujo de trabajo o esta zona en particular, podemos decir al aplicativo, solamente muéstrame esta zona para que un usuario la pueda validar como precisa si baja de un margen de confianza de un 65%. ¿Okay? Esto es bien importante para, como habíamos mencionado siempre, y también lo dijimos en la capacitación comercial. Una de las objeciones más grandes de los clientes, especialmente los que no están acostumbrados a este tipo de procesos automatizados de captura de documentos, es cómo yo puedo asegurarme de que lo que estoy extrayendo de una zona en particular va a estar, si es lo preciso. Nosotros le podemos decir a nuestros clientes, si el motor de OCR interpreta que la precisión de su captura es por debajo de 1% o de ese margen de confianza, el aplicativo nos va a presentar en pantalla una interfaz de validación. Y eso es lo que nos referimos a extracción y validación de documentos. Si por ejemplo es por encima del 80 o por encima del 65, en el ejemplo que estamos dando, entonces va a pasar ese proceso automático. O sea, que nosotros podemos configurar zonas de extracción para que sean tan automáticas o tan manuales como el proceso o el documento sea preciso hacerlo. O sea, esto es individual, ya sea a nivel de zonas o a nivel de documento en total. O sea, tenemos total control sobre eso. Eso es lo que queremos decir con el margen de confianza. Vamos, por ejemplo, a hacer un experimento. Vamos a poner esto como estaba. Creo que estaba en 85, no importa. Y vamos a cambiar el motor de OCR a Tesseract. Vamos a darle AVI otra vez antes de. Y habíamos visto que tenemos un 93% de margen de confianza. Vamos a cambiarlo al motor de Tesseract, que es un motor más rápido por lo general que el motor de AVI. Más rápido, pero menos preciso. Aún así, siempre tenemos un parámetro de precisión o velocidad. Vamos a poner el motor de Tesseract en la tolerancia más rápida a ver qué sucede. Fíjense que con ese motor el reconocimiento de la zona fue mucho más rápida, sin embargo, bajó de un margen de confianza de un 93% a un 83%. En este caso, lo que nos está diciendo el aplicativo es el margen de confianza de un 83% de captura precisa, que está por debajo del margen del 85% que hemos puesto aquí. En otras palabras, esta es una zona que es susceptible, o en un documento cuando baje de este tipo de umbral de confianza, es susceptible a que un validador se le presente en pantalla para que lo pueda entonces confirmar su confiabilidad del documento. Si ponemos el Tesseract a lo más preciso, vamos a ver que, si se fijan, no hay mucha diferencia. Siempre nosotros hacemos este tipo de experimentos, tratamos de ver cuál es el mejor motor de OCR y, como les dije, esto va de acuerdo al documento que sea y a la calidad de los documentos que se van a ingresar eventualmente. Fíjense que es obvio que el motor de AVI es mucho más preciso, pero a la misma vez es mucho más lento. En el marco amplio de documentos, si tenemos poco volumen, esto no hace una gran diferencia. Realmente un motor u otro de OCR, vamos a ver un impacto significativo cuando es un documento que tenemos muchas zonas de extracción o hay mucho volumen de documentos, de lotes de captura de documentos. ¿Ok? Nada. Habiendo explicado esto, vamos entonces a hacer ¿qué más tenemos aquí? Vamos a hacer un vistazo de qué otros parámetros tenemos en el OCR. Campos mandatorios son aquellos que no se va a procesar el documento si ese campo por alguna razón no se puede identificar. Ya hablamos de que estamos configurados con esta marca de cotejo para que nos amplíe la zona en el momento de la validación. ¿Okay? Podemos programarlo para que remueva espacios en el texto o simplemente para hacer el proceso automatizado independientemente del umbral de confianza. ¿Okay? En este caso, en este ejemplo que vamos a utilizar, vamos a estar validando todas y cada una de estas zonas porque queremos que vean cuál es el proceso o la interacción cuando se escanea un documento y de qué forma se valida tanto en un multifuncional como en la interfaz web de UMango. ¿Qué otras zonas de extracción podemos tener? Tenemos zonas de
Puedo tener una zona de barcode, ¿okay? Donde el aplicativo va a leer el código de barra. Entonces, prácticamente tenemos todos los códigos de barra existentes. Lo único que tenemos que determinar si es un código de barra de una dimensión, que es los tradicionales, o los de 2 dimensiones, que son los cuadrados, incluyendo los QR codes, Data Matrix y los PDF 417. Son compatibles con UMango. ¿Qué más tenemos en zonas de extracción? Tenemos Optical Mark, que es lo que le mencioné, donde si detectamos que hay una marca de cotejo, automáticamente UMango ponga esa opción o determine que esa zona es un sí o un no. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando se están llenando formularios sencillos. No se recomienda para formularios complejos porque se presta mucho al error. ¿Okay? Son solamente para ciertos, si estamos escaneando un documento en donde hay ciertas marcas de cotejo, entonces sí se recomienda este tipo de zona de extracción. Si vamos a ver, vamos a utilizar esta zona de Optical Mark de una forma muy creativa en esta zona que se llama Approver Signature, que lo vamos a ver más adelante. Open Database Connectivity es cuando estamos validando una zona, pero queremos que no se le aplique OCR, sino conectarnos a una base de datos externa para, por ejemplo, traer a una zona nombre de un cliente, no cuenta de un cliente. Obviamente se presume una validación manual en una interfaz. O sea que podemos conectar para cada una de las zonas una base de datos externa para traer este tipo de información. ¿Ok? Y Export Field es para cuando tenemos una zona que queremos exportar directamente la información, cuando queremos hacer que un documento, poder navegar a dónde depositarlo. Lo programamos directamente desde las zonas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, en el área vamos a volver a la OCR, que es la zona en cuestión que tenemos programada aquí. Formato y validación. Si bien esto es OCR y va a interpretar que ahí dice tal cosa, como por ejemplo dice Coruscant Solutions, ¿no? Lo interpretó. Yo también podría configurar UMango en el área de formato y validación para que digamos que si lo único que yo estoy esperando en esta zona son números, UMango solamente me interprete números. Esto lo que hace es nos ayuda a que la captura de ese OCR sea más rápida y más precisa. También si son solamente letras lo podemos hacer o lo podemos personalizar, exactamente poner ciertos caracteres, ciertas letras, etcétera, etcétera. También tenemos otras flexibilidades como qué tipo de formato. ¿Sí? Por ejemplo, si el formato que estamos esperando son 3 números o 4 números, guión, 3 números, guión, 4 números, así mismo lo podemos determinar. Y aquí en este pequeño signo de interrogación que tenemos aquí nos dice exactamente que cómo podemos configurar esta área aquí en particular para que UMango en esta zona tenga esa expectativa y pueda hacer esta extracción lo más rápido posible. Podemos utilizar también regular expressions, podemos utilizar números, letras, combinación de números, letras, caracteres opcionales, o sea, todo lo tenemos aquí. Tenemos aquí la leyenda de cómo podemos configurar esta área para que la extracción en una zona en particular, que tiene un formato en particular, lo podamos hacer de la forma más precisa, correcta. ¿Ok? Podemos hacer un lookup, vamos a mover esto aquí, y podemos conectar esta zona con un lookup, una base de datos externa, para que valide a través de una referencia a una base de datos externa para que valide la información que está siendo capturada en una zona en particular y así minimizar la necesidad de tener que validarlo a mano. O sea, si tenemos una zona de OCR que estamos esperando única y exclusivamente cierta lista de nombres, por ejemplo, podemos conectarlo a esa base de datos externa, ya sea un archivo CSV, ya sea lo que sea, para poder entonces validar eso automáticamente. ¿Qué más tenemos por aquí? SmartSeek es la capacidad de que, y esto es muy importante, SmartSeek es la capacidad de que tenemos una zona, digamos, vamos a decir que esta zona de total, y esto realmente esta zona que tenemos de aquí como el 810, no necesariamente está configurada de la mejor forma porque si se fijan, esto es una zona que tiene un área específica pequeña. Pero ¿qué sucede si esta cotización tiene más de 1, 2, 3, 4 líneas
este total no va a estar aquí, va a estar un poco más abajo, quizás un poco más arriba si tiene menos líneas. Eso lo resolvemos con SmartSeek. Podemos crear una zona amplia en donde le decimos a Yumango, busca la palabra total y después de la palabra total, a la derecha, por ejemplo, vamos a buscar números. O en números en particular, de manera tal de que la extracción no esté restricta a una zona pequeña, sino a una zona más amplia, buscando la palabra total y sacando solamente los números que están a la derecha del total. Ok, eso se le llama SmartSeek o búsqueda inteligente. También, por último, podemos hacer rutinas cada vez que estamos exportando o estamos capturando una zona. Podemos ejecutar archivos específicos. Esto brinda gran flexibilidad. Por ejemplo, si estamos validando una zona y en esta zona, por ejemplo, hacemos un lookup y en ese lookup sale el nombre de una persona y podemos hacer argumentos a un aplicativo donde podemos a través de esta parte de Zone Routines ingresar aquí para que ejecute, por ejemplo, enviarle un correo electrónico a alguien o algún administrador o algún supervisor cuando se encuentre en una zona que está, por ejemplo, vamos a decir que en la zona de total, cualquier cotización que exceda los $50,000, por ejemplo, debe avisársele a un administrador de que llegó esa cotización. Lo podemos hacer a través de Zone Routines. Solamente un ejemplo de lo que podemos hacer a través de esta pestaña. ¿Okay? Podemos hacerlo en el momento que detectamos la zona o cuando se entrega el documento. Muy bien, vamos a ver si tenemos preguntas en hasta ahora. Buen día. Me gustaría saber si con Yumango Convert existe alguna opción para poder hacer backup o exportación de los jobs tal como Yumango Extract. Por el momento no tenemos eso. Entiendo que la versión 5.9 de Yumango va a tener ese tipo de capacidades. Yumango casi siempre actualiza las versiones de sus aplicativos a la vez. O sea, estamos hablando de versiones mayores. Ahora mismo estamos en la 5.8. Creo que es la .011 de Extract y la 5.8.5 de Convert. Entiendo que durante el 2020 se van a actualizar a la versión 5.9 en donde va a haber mucha funcionalidad, incluyendo, si mal no recuerdo, esas que nos están solicitando en este momento. ¿Ok? Fantástico. Bueno, habiendo hablado de las diferentes zonas y habiéndole mencionado de que cada una de las zonas tienen exactamente los mismos parámetros, vamos a esta última zona que les dije que es un caso interesante. Yo les mencioné que la zona, puedo dar doble clic en la zona también aquí y nos va a abrir la cajita. Esto es una marca de Optical Mark. Es una forma creativa, por ejemplo, vamos a decir que en esta zona necesitamos una firma autorizada. Sin embargo, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una firma autorizada con una marca de cotejo? Sencillo, fíjense que esta misma zona nos ayuda a determinar un valor de sí o no. Y si hacemos un margen de confianza de un 100% y le decimos a Yumango esto es una zona obligatoria y que haga un zoom, que nos amplíe esa zona en particular cuando estamos validando, en esencia estamos creando una zona donde nos va a presentar el texto que hay ahí y nosotros como validadores manuales podemos decir si la firma que está es autorizada o no es autorizada. ¿Okay? También podemos quizás hacer esto con una lista de valores, pero es mucho más fácil cuando tenemos que ver una zona en particular de documento y determinar si sí o si no, es hacerlo a través de la marca, de la zona de Optical Mark. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante en el ejemplo. Cuando Yumango pasa el documento, va a pasar las zonas de validación 1, 2, 3, 4. Cuando llega a esta zona nos va a presentar obligatoriamente esta zona porque ya determinamos que es un campo mandatorio y que siempre nos los traiga para validación porque es rara la vez que algo tengamos un 100% de confianza y mucho menos si está en blanco. Así que por obligación y por lógica este campo siempre nos los va a traer a pantalla y vamos a determinar manualmente si vemos la firma autorizada o no. Esa es la lógica detrás de esta zona de Optical Mark. O sea, una forma creativa de poder hacer este tipo de validaciones.
Ok, habiendo entonces explicado las diferentes zonas, vamos entonces a las propiedades del trabajo. Ya validamos las zonas, o más bien configuramos las zonas. ¿Qué hacemos con esas zonas y qué hacemos con el documento? Eso lo hacemos a través de las propiedades del trabajo como tal, del flujo de trabajo. Ahora vamos a programar el flujo de trabajo. ¿Ok? Y nos trae entonces las propiedades en esta cajita aquí. Vamos a ampliarla. Segundo, por favor. Continuamos. Estamos hablando de las propiedades del flujo de trabajo como tal. Primero que todo, vemos aquí el OCR, ¿no? Está en la interfaz, en el área de detalles, nos está preguntando qué tipo de idiomas, a qué tipo de idiomas es susceptible esta captura de OCR. Yumango tiene apoyo para todos estos idiomas que tenemos aquí. Lo importante es que, a veces un error que se comete es que se escogen todos los idiomas. Realmente eso lo que hace es atrasar el proceso de OCR. Se recomienda que solamente se traigan a interpretación aquellos idiomas o aquel conjunto de caracteres que en esencia es lo que estamos trayendo al proceso, que son relevantes al flujo de trabajo. En este caso tenemos el inglés y el español. Mientras menos idiomas escojamos, más rápido va a ser el proceso, independientemente de cuál sea el motor de OCR. ¿Okay? Esto de contraseña aquí no es la contraseña para que los usuarios escaneen, por ejemplo, o tengan acceso al flujo de trabajo. Esta es la contraseña para que el administrador pueda abrir este flujo de trabajo en los Job Properties. Si eso tuviera una contraseña ahí, tan pronto yo le doy clic y accede la configuración, nos presentaría una pantalla para entrar en la contraseña de administrador de este flujo de trabajo. ¿Ok? Tengan eso presente. Este caso está en blanco, por eso no los abre sin problema. Como administrador, entonces, tendríamos acceso a todas ellas. Ok, fuentes, importante. ¿De dónde viene el documento que estamos ingresando al proceso de captura? Tenemos varias alternativas. Aquí tenemos o escáner, una carpeta activa o un dispositivo. Escáner. Simplemente aquí configuramos en el caso de que sea un escáner de escritorio que está conectado directamente al servidor, o en el caso que hayamos instalado Yumango Extract en la estación de trabajo, en la versión o en la modalidad de Workstation, en la estación de trabajo de un usuario, pues entonces aquí es que configuraríamos el escáner. Lo configuramos primero a través de Twine a nivel de Windows y entonces aquí aparecería. Y cuenta como una fuente de ingreso. Otra alternativa que tenemos es monitorear una carpeta, folder, ¿ok? Y tenemos aquí que entonces podemos la ruta, tenemos la capacidad de borrar ese documento una vez se extrae de la carpeta. Si incluimos subcarpetas que puedan puedan existir, ¿ok? Y si lo ponemos como watch folder, o sea, que esté activamente monitoreando la carpeta, ¿ok? ¿Qué tipo de documento vamos o qué tipo de formato vamos a extraer de esa carpeta? Y eso es bien importante. Digamos que solamente queremos monitorear de esa carpeta documentos que sean PDF y TIFF y quizás JPEG. JPG. Mira aquí, todos. ¿Qué nos garantiza eso? Que si por casualidad, por error, alguien deposita un documento que no es relevante a nuestro flujo de trabajo, por error, simplemente Yumango lo va a ignorar. ¿Okay? Que podemos determinar qué tipo de formato específico vamos a estar monitoreando en esa carpeta. Por último, dispositivos.
Los dispositivos, esto básicamente son los dispositivos que están en el subnet, ¿okay? En nuestra red aquí, y tenemos que este flujo de trabajo en particular va a aparecer en dos multifuncionales, que es un multifuncional Xerox, un multifuncional HP, y también, fíjense qué interesante, este que dice aquí, un IP address. ¿Por qué? Como les mencioné al principio de la presentación, Umango Extract se accede a través de una interfaz web para efectos de procesamiento de documentos y no requiere licencia para eso. Yo puedo tener Umango Extract instalado en el servidor, puedo tener Umango Extract como fuente de procesamiento en el HP y en el Xerox. Perfecto. Y todos mis usuarios, 150 usuarios, pueden acceder a esos flujos de trabajo siempre y cuando tengan acceso a esos flujos de trabajo sin problema, tengan los permisos para acceder. En el momento que yo quiero usar un navegador de internet para ingresar documentos a Umango, en este caso sí necesito determinar desde qué estación de trabajo, desde qué servidor vamos a estar ingresando documentos. O sea que Umango Extract se accede a través de un navegador web sin licenciamiento alguno, siempre y cuando no tengamos que ingresar documentos. Para procesamiento no licencia, para ingresar documentos sí licencia. A ver, no tenemos preguntas. Ok. Usuarios, importante. ¿Qué usuarios van a tener acceso a este flujo de trabajo, a este job? Y estoy usando mucho la palabra flujo de trabajo para efectos de claridad. Pero para efectos de Umango, ellos le llaman jobs. Cuando hablamos JOB. Cuando hablamos de un job, hablamos de un flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces, podemos darle acceso irrestricto a este flujo de trabajo, a este job, a cualquier usuario o a usuarios en particular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo como usuario voy al multifuncional, ingreso con mis credenciales, ya sea a través de Papercode, ya sea autenticación nativa del multifuncional, solamente van a aparecerme en pantalla aquellos jobs, aquellos flujos de trabajo a los cuales yo tengo autorización. Si voy a través del navegador web, lo mismo. ¿Ok? Aquí es que yo termino esto. Entonces puedes sincronizar con el directorio activo y puedo ingresar tanto usuarios como grupos en particular. ¿Ok? Automatización, esto es importante. Si bien para cada una de las zonas hay un umbral de confianza que se determina individualmente para cada una de las zonas, como habíamos mencionado, también podemos tener un umbral de confianza para el trabajo en total. Ejemplo, automatización. Aquí es cuando yo puedo determinar cuán preciso, cuánta intervención va a tener un trabajo. Aquí es el balance entre lo preciso y lo rápido. Cuánta interacción va a tener el humano en este trabajo que estamos, este flujo de trabajo, estos documentos que estamos ingresando, o cuán rápido lo va a hacer el sistema automáticamente, ¿ok? Si yo pongo una marca de cotejo en donde dice procesar y exportar los lotes sin intervención, automáticamente todos los procesos de validación se eliminan y el documento pasa, porque pasa, a menos que tenga una zona que sea mandatoria, ¿ok? O procesa los documentos automáticamente siempre y cuando una de las zonas no falle en la validación del umbral de confianza. O que no va, en este caso que no baje de un umbral de confianza determinado por zonas de un 80%, ¿ok? O si le pongo este checkmark, se va a basar en las zonas individuales. O sea, yo tengo total flexibilidad de cómo este flujo de trabajo, cómo este job va a progresar del punto de vista si va a ser automático, si va a ser manual, si va a ser manual condicionado a un umbral de confianza o si va a ser manual condicionado individualmente un umbral de confianza de cada una de las zonas. Background export se refiere a que una vez que el proceso terminó, Umango tiene la capacidad, como ustedes saben, de convertir un documento. Vamos a decir que el documento entró en un TIFF. Se le aplicó toda la lógica de zonas, de extracción y demás. Y también lo quiero convertir. En el momento de background export, lo que queremos decir es que una vez el documento haya sido debidamente extraído, ese proceso de aplicarle, por ejemplo, convertirlo en un PDF-A, que tiene que aplicarle OCR a toda la página, yo le puedo dar clic aquí, lo que va a hacer es que ese trabajo o ese proceso en particular de conversión lo va a tirar al trasfondo
para no impactar el desempeño de mi servidor. Esto es lo que quiere decir export batches in the background service. Una vez se le da prioridad a la extracción de los documentos y la exportación de la data, la conversión del documento final se pone en un proceso secundario para que procesos subsiguientes que estén entrando a Yumango no se vean afectados. Y notificaciones del lote, podemos configurar, por ejemplo, correos electrónicos cuando un lote en particular esté siendo procesado o vaya a ser procesado o haya terminado su procesamiento, ¿ok? A una o varias personas o varios correos electrónicos. ¿Qué más podemos hacer con un documento? Podemos separar un documento, ¿ok? Tenemos varias formas de separar el documento cuando vamos a decir que vamos a estar escaneando estas cotizaciones. Vamos a decir que todas estas cotizaciones son una página. Este flujo de trabajo en particular y todas las cotizaciones que tengo en este lote en particular son una página cada una. Pues yo puedo configurar este flujo de trabajo para que separe cada una de las páginas, lo considere un trabajo independiente o un ingreso independiente, digámoslo así, un documento independiente. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo 50 cotizaciones que quiero escanear en el alimentador automático de documentos de mi multifuncional, con solamente poner aquí separar cada una hoja, puedo escanear esos 50 documentos y Yumango sabe que son 50 documentos independientes, 50 PDFs independientes, 50 documentos que tengo que extraer esas zonas independientemente. ¿Ok? Eso es una de las alternativas. Pero digamos que el documento no necesariamente es de una página, pues puedo, ya sea por un código de barra que existe en alguna de las zonas, no me permite hacerlo ahora mismo porque ninguna de mis zonas son de código de barra. Pero sí vemos mucho que a veces ciertas cotizaciones o ciertos documentos tienen un código de barra en la primera hoja o en la última hoja. Podemos utilizar esa zona en particular para decirle a Yumango, una vez se detecte esa zona en particular, separa el documento. Se puede también separar un documento, por ejemplo, con la palabra total o la zona total. Una vez se encuentre, en este caso es un número lo que tenemos aquí, pero una vez se detecte, por ejemplo, la palabra total, podemos decir que eso es una separación y utilizar únicamente esa zona para separar. O simplemente no separar, usar una hoja separadora, que les puedo mostrar por aquí, creo que tengo, simplemente es un papel que tiene un código de barra. Aquí Yumango. Esto. Se puede insertar esta zona en la parte del documento donde yo quiero extraer o quiero más bien separar. ¿Okay? Lo importante aquí es este código de barra. Podemos personalizar esta hoja como la queramos personalizar. Volviendo entonces al servidor. Okay. Y Automatic Document Recognition es que vamos a decir que queremos escanear documentos, pero en vez de escoger flujos de trabajo en particular, queremos escanear documentos para que Yumango detecte qué tipo, si es la cotización, o sea, más bien a qué flujo de trabajo aplicarlo en documento. Pues a través de Automatic Document Recognition lo podemos hacer también. Que Yumango se encarga entonces quizá el procesamiento un poco más lento, pero Yumango se encarga entonces de ver qué tipo de documento es para separarlo automáticamente. Si coincide que no es una cotización, pues automáticamente percibe, detecta el documento y lo considera un proceso aparte. También cuando estamos trabajando no en documentos en particular, sino en lotes de documentos, también lo podemos hacer. ¿Okay? A través de no separar, con hoja de separación o con hojas, un cover sheet recognition, una hoja separadora. Filtros. Siempre que hablamos de filtros, hablamos de defectos que puede tener un documento que queremos corregir, como por ejemplo, o que queremos mejorar el documento previo a la conversión. Digamos, por ejemplo, que el documento que estamos escaneando es a color, pero queremos que el resultado final sea en blanco y negro. Podemos hacerlo a través de la pestaña de filtros, convertir a blanco y negro. Remover bordes es cuando tenemos documentos que han sido escaneados o fotocopiados y han tenido los bordes oscurecidos, lo podemos remover también. Despeckle es cuando tenemos documentos que han sido también de una forma u otra escaneados varias veces o fotocopiados varias veces y presentan ciertos defectos como diferentes puntos
que no son parte del documento original, o sea, pecas, como les dicen en inglés, the speckle, quitarle las pecas, ¿no? Disque es cuando un documento está un poco virado y lo queremos enderezar. Sharpen es cuando tenemos un documento como que fuera de foco y lo queremos poner más preciso, por decirlo así. Tratarle de aumentar la resolución, por lo menos desde el punto de vista visual, que se haga más fácil de leer. Y hacer un documento que está muy que está quizá un poco maltratado, que suavizar el documento. Quizás es un concepto un poquito abstracto y rara la vez que se usa, pero lo tenemos también para hacer las palabras si tenemos documentos que tienen caracteres escaneados, que tienen JAX, o sea que están un poquito corrompida la data en cuanto a la percepción, cómo se ve el documento. También YouMango puede ayudar en esto. Podemos oscurecer ciertas partes de un documento o ciertas palabras en particular, ¿ok? Ponerle o resaltarlo con un color en particular, o podemos oscurecerlo, que le llaman en inglés redaction. Esto es importante tenerlo en mente porque si queremos, por ejemplo, escanear un documento, pero una vez lo vayamos a exportar, queremos tachar el total, lo podemos hacer. Capturamos el documento, le aplicamos OCR, interpretamos esas zonas y posteriormente entonces oscurecemos la parte de donde dice $810. Eso lo podemos hacer. ¿Okay? El original también, esto es, si el original se escanea a lo largo en vez de al normal, a lo ancho, por ejemplo, podemos también decirle a YouMango que verifique la orientación de cada uno de estos documentos automáticamente. Hacer el documento más claro o más oscuro y el contraste. Todo esto es, y también remoción de las páginas en blanco. Y qué porcentaje de píxeles va a ser interpretado como que el documento está en blanco. Todo esto está tremendo. Lo único que quiero que tengan en mente es que mientras más filtros se le aplica a un documento, no un lote, a un documento en particular, más lento va a ser el procesamiento de YouMango. Y esto quizás es el área donde más impacto en el desempeño de YouMango pueden encontrar, en donde se le aplican muchos filtros. O sea, como regla general, si un filtro no es estrictamente necesario, no se recomienda que se utilice. Tengan eso en mente. Índices, estamos hablando cuando hay índices fijos, en donde cada vez que estamos escaneando un documento y son este flujo de trabajo, quiero que el documento, por ejemplo, tenga un índice con el nombre del lote, por ejemplo. Que siempre lo haga aparte sin necesidad de extracción alguna. Aquí es que yo configuro esos índices fijos. Cada cotización de EcoPrintQ va a siempre llamarse, va a empezar con la palabra, el nombre del documento, EcoPrintQ Quote, por ejemplo, o esa frase. Yo lo puedo entonces en esta área hacerlo un índice fijo para cada uno de los documentos o para cada uno de los lotes en este caso. Finalmente, exportación. Esto es obviamente una de las áreas más importantes. ¿Qué vamos a hacer con ese documento una vez lo hayamos procesado de la forma que hemos hablado? Como pueden ver aquí, tenemos una amplia variedad de conectores ya preconfigurados en YouMango Extract para conectarnos la data y el documento, entregarlo a la plataforma de nuestra preferencia o de la necesidad del cliente. Tenemos varios conectores que han sido desarrollados relativamente hace poco. WebDAV, por ejemplo, es un conector para conectar con páginas web o plataformas web. Y cada uno de estos conectores tiene sus parámetros particulares correspondientes y relevantes. ¿Okay? Tenemos para SharePoint el presente, el SharePoint antiguo, ShareFile, Organize, todo, OneDrive, por ejemplo, Google Drive, mFiles. Cada uno, como les dije, cada uno de estos, por ejemplo, si vamos a exportar a Dropbox, nos pregunta a qué cuenta de correo electrónico, las opciones del archivo que vamos a entregar. Si vamos en el caso, por ejemplo, de OneDrive, el site sin personal drive, si el usuario va a navegar, las opciones de exportación. Y de las opciones de exportación, por ejemplo, cada uno de estos conectores, si se dan cuenta, tienen una pestaña que se llama File Options. Y File Options es donde yo determino
cuál, por ejemplo, es el formato de ese documento. Tengan en mente lo siguiente, no necesariamente un documento que está sujeto o está siendo sujeto a un proceso de captura, una vez ya inicialmente yo le extraigo las zonas correspondientes, no necesariamente yo tengo que entregar ese documento, por ejemplo, a Google Drive, a una carpeta compartida, no lo tengo que entregar con OCR aplicado, porque ya la información relevante muchas veces la extraje en el proceso inicial en cada una de las zonas. Sin embargo, Umango Extract nos da la capacidad de, después que yo extraigo zonas de particulares, valga la redundancia, zonas de extracción, una vez extraigo de esas zonas, yo puedo aplicarle también OCR a ese documento y convertirlo en un formato en particular. Vamos puntualmente al caso de nuestro conector que estamos utilizando. Estamos utilizando en este caso que vamos a exportar nuestro documento una vez extrae la data a un punto en el servidor, en el disco C. ¿Ok? Vamos, perdón, que estoy por aquí. El image file, el archivo como tal, vamos a extraerlo o convertirlo a formato PDF. Vamos a nombrar ese documento de acuerdo a las dos zonas de extracción, Customer Name o nombre del cliente y número de la cotización. Le vamos a aplicar OCR y con cuánta precisión vamos a aplicarle el OCR. La data como tal que se extraiga, es que originalmente lo que se extrajo de las zonas específicas, ¿qué vamos a hacer con él? En un formato CSV, vamos a exportar a formato CSV el nombre del cliente, el número de cotización, nombre de cliente, número de la cotización, fecha de la cotización, total y la zona especial de aprobación. O sea que vamos a entregar la metadata de todos los campos de extracción. ¿Ok? ¿Y en dónde lo vamos a extraer? Vamos a entregarlo a esta ruta que está aquí. O sea, vamos a repasar todo este flujo de trabajo para verlo en función. Vamos a ver si tenemos preguntas hasta ahora. Por el momento no, vamos a ver. Ok, cerramos y entramos al flujo de trabajo como tal, cotizaciones de CopenQ. Tenemos unas zonas de extracción. Tenemos nombre de cliente, nombre de cotización, fecha de cotización, total, y si hay una firma o no hay una firma de aprobación. Ya tenemos esas zonas configuradas. ¿Qué hacemos con este documento? Job Properties. Vamos a hacer OCR en dos idiomas, en español y en inglés. O reconocimiento de la... Si hubiese algo ahí, quizás en chino, no lo iba a entender, lo iba a ignorar. Fuentes. ¿De dónde viene este documento? Este documento lo vamos a escanear ya sea en un HP, ya sea en un Xerox o a través de la interfaz web de este servidor. ¿Qué usuarios tienen acceso a este flujo de trabajo cuando se autentiquen ya sea en el servidor o en estos dos multifuncionales? Carlos Rivera y este usuario que se llama, por ejemplo, Square9. Automatización. Este flujo de trabajo, este job no está sujeto a automatización. Quiere eso decir que todas y cada una de esas zonas nos las va a presentar en una pantalla para validación. Separación. Vamos a separar después de cada una hoja. En este caso solamente vamos a estar escaneando una cotización, pero si escanease 5, me va a crear 5 documentos finales y 5 entradas en el archivo CSV de la metadata extraída. Filtros. No estamos aplicando filtros. Índices. No tenemos índices fijos. Y exportación, en donde estamos entregando este documento y donde estamos entregando la data. Estamos entregando un archivo CSV, index data, mírenlo aquí, a esta ruta en particular que lo vamos a ver pronto, el CopenQ Quotes. Y vamos a
Si le ponemos aquí append data to file, quiere decir que ese archivo CSV ya existe y simplemente esa data se va a añadir a un archivo CSV existente. O sea que yo puedo, por ejemplo, hacer una gestión de escanear todos estos documentos y tener un batch file quizás en mi servidor que una vez al día, a las 12:15 de la noche, hacer algún tipo de rutina en Windows para que tome ese archivo CSV y lo importe, por ejemplo, un programa de contabilidad. ¿Ok? Por eso es la importancia de que esta marca de cotejo esté seleccionada, porque si no, crearía un archivo CSV por cada documento escaneado. ¿Okay? Y va a incluir en ese archivo CSV todas las zonas de extracción, la data que se extraiga de todas esas zonas de extracción. La carpeta del archivo de imagen como tal, y el archivo de imagen va a derivar su nombre de dos zonas de extracción: nombre de cliente, número de la cotización. ¿Y en qué formato? Va a ser en PDF buscable, y aquí está. ¿Ok? ¿Y con qué precisión? Vamos a aplicarle el OCR. O sea, que después que hagamos toda la extracción, en este caso en particular sí quiero que me convierta el archivo en un PDF buscable. Por lo cual, como vamos a ver, la extracción de Yumango va a ser bien rápido, pero lo que se va a tardar un poquito es terminar el proceso de convertir el documento, y eso lo vamos a ver. Por eso es que es tan importante cuando estamos creando, que hablamos del parámetro aquí, el parámetro de export batches in the background. ¿Ok? Esto es relevante para esta parte de la exportación cuando estoy utilizando conversión a PDF y estoy aplicando PDF o cualquier formato que estoy aplicando el OCR al documento total después de haber extraído zonas. ¿Ok? De cualquier forma, eso lo vamos a ver en funciones ahora mismo. Vamos a cerrar aquí. Tenemos preguntas antes de eso. Perfecto. Tenemos Yumango aquí corriendo. Está en el servidor. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un multifuncional que vamos a acceder. Ya tenemos el documento en el cristal. El documento que vamos a escanear es una factura. Vamos a buscarla aquí. Para que visualicen el documento que vamos a escanear. Aquí está. ¿Ok? Este documento ya está impreso y está en el cristal del multifunción. Yumango está aquí. Vamos a minimizar un poco. Y vamos entonces a acceder al multifuncional a través de su interfaz web. Vamos aquí. Para hacer la demostración de todo lo que hemos hablado. Accedemos al multifuncional. Estamos utilizando en este caso un multifuncional Xerox por la facilidad que nos provee del punto de vista de poder controlarlo remotamente de una forma rápida. Vamos a acceder entonces al Remote Panel. Tengan en mente que vamos a estar accediendo a través de Papercode, porque este multifuncional está configurado con Papercode, pero no, recuerden que no es necesario. Yumango es completamente independiente de Papercode. Si no tuviéramos Papercode, lo que vamos a hacer es, entramos al multifuncional, vamos aquí a Yumango y accedemos al servidor a través de la pantalla de multifuncional. Miro aquí, EcoPrint Quotes, vamos en este en particular, y simplemente en la interfaz de Yumango damos Start. Una vez damos Start, nosotros podemos empezar a validar, vamos a ver que el documento lo vamos a poder empezar a validar directamente en la pantalla del multifuncional. Sin embargo, también les voy a demostrar que podemos empezar el proceso en la pantalla del multifuncional y continuar en el navegador web o continuar en el servidor, por ejemplo.
¿Ok? Está procesando el archivo. Ya identificó la primera zona de extracción, que como ustedes muy bien saben, esta que tenemos aquí. Vamos aquí, OpenQuotes, a ver si me deja verla. Bueno, me está diciendo que no puedo operar el cerebro mientras estoy pensando. Ya, esta que se llama aquí Color Scan Solution, si por alguna razón la zona no la detectó correctamente, lo podemos corregir aquí directamente. ¿Okay? Obviamente, como les dije, vamos a validar todas y cada una de estas zonas porque quiero demostrarles la interacción que existe entre el multifuncional y Yumango. Como les dije, esto solamente, si estamos en el multifuncional no está procesando nada, solamente nos está presentando lo que Yumango está trabajando. Vamos a la próxima zona ya para validar. Pero fíjense que yo quiero continuar en la interfaz web porque tengo una persona detrás de mí que quiere utilizar el multifuncional. Simple y sencillamente le doy aquí Defer Batch. Puedo salir de Yumango completamente, puedo salir del multifuncional si así lo deseo. Y si yo vuelvo a mi servidor, perfecto, salí. Si yo vuelvo a mi servidor, fíjense. Esto quiere decir que Yumango, y me lo está diciendo aquí una banderita también, Yumango me está diciendo, tienes un documento pendiente a validar. Lo puedo procesar directamente en el aplicativo de Yumango, pero lo que les quiero demostrar a ustedes es que, aun cuando yo lo podría así, clic con el botón de la derecha y darle Process Batch, también el usuario llegó a su computadora, abrió su interfaz web, me sale el botón de batches porque tengo un lote pendiente a validación. Y aquí está el proceso, el batch, el lote que está al 20% de proceso. Pues simplemente le doy clic y puedo continuar en el multifuncional. Fíjense que la zona puedo aquí modificarla, puedo hacer lo que se llama el lazo OCR, que es simplemente, o puedo obviamente teclearlo aquí a mano, puedo ampliar, puedo reducir. Obviamente esto es para aquellas zonas que yo tengo que validar manualmente. ¿Ok? En este caso yo voy a modificarlo aquí directamente. Captó exactamente lo mismo el reconocimiento que hizo originalmente. Quiero aquí modificar ciertas cosas porque le voy a cambiar el número de cotización y ya van a ver por qué. Raya 03. Lo validé. 29062 raya. Continúo con el proceso de validación. 21062 dirá 7G1 en este caso. Y obviamente estamos usando un documento que no es de la mejor calidad porque queremos demostrarle el proceso de validación. Aquí detectó perfectamente bien. Continuamos. Aquí faltan cosas. Vamos para acá. Podemos darle aquí. O simplemente teclearlo, como ustedes saben. Continuamos. Fíjense. ¿Se acuerdan de esta zona? Que es la zona que era en la parte en blanco. Se supone que aquí hay una firma. No la hay. O quizás la firma que hay no es la autorizada. Pues aquí es donde yo como validador puedo decir esta firma, ¿lo aprobamos este documento o no aprobamos este documento? O sea que aun cuando utilizamos una zona de marca de cotejo que es sí o no, diseñamos la forma de manera tal de que siempre nos presenta pantalla para validación manual y es una forma bien fácil de que si detectamos un texto aquí o una firma que es la correcta o la incorrecta, podamos tomar la decisión correcta como validadores. No aprobamos esta cotización porque no vemos la firma, por más que ampliamos o reducimos no hay firma por ningún lado y continuamos y en este caso ya terminamos. Si vamos a Yumango, fíjense que el documento cambió porque ya el documento terminó el procesamiento, pero esto que se está tardando aquí es en la conversión a PDF buscable. Este documento, ya ahí terminó. Ese documento, ¿dónde reside? Bueno, si vamos aquí a EcoPrint Quotes y volvemos a abrirlo en Job Properties y vamos a la ruta que tenemos programadas en el export, vamos a ver dónde está. Claro, yo sé que está aquí en esta carpeta, pero vamos. Export. CSV, Image File,
el export folder, aquí está. Say Umango output EcoPreQ quotes. Vamos aquí. EcoPreQ quotes. Coruscant Solutions. Ahora este que está aquí. La cotización 3. Ahora 4 y 14 horas de Miami. Y creó una carpeta para el cliente. Depositó un PDF. Según le indicamos que se ya va a llamar nombre de cliente, número de cotización. Cuando abrimos el documento podemos corroborar que en efecto este documento está convertido a PDF con capacidad de búsqueda. Mírenlo ahí. ¿Ok? Cerramos el documento, pero lo importante también es que la data se extrajo y se depositó en esta carpeta a la misma hora, y realmente lo que se hizo fue modificar la data que ya había, añadió una entrada adicional a este documento, a este archivo CSV. ¿Ok? O sea que tenemos un ejemplo de un flujo de trabajo completo. Quizás esto es un archivo que a cierta hora, un batch file o un proceso de Windows lo ingresa, lo importa a un sistema de contabilidad, y ya no solamente tenemos un repositorio de documentos en una carpeta de Windows, sino que tenemos quizás en un sistema de una base de datos esta data como que ya ha sido debidamente extraída y está debidamente indexada, ingresada automáticamente a un sistema de gestión documental o a un sistema de base de datos o un SharePoint, sistema de contabilidad, etcétera. Bien, esto ha sido una demostración simple, sencilla, pero espero yo que bastante clara, que les muestra a ustedes las capacidades de Umango Extract. Esto es solamente un ejemplo. También hemos hecho ejercicios en cotizaciones donde hemos hecho sistemas de archivos electrónicos completos, en donde a través de hojas de separación automáticamente determina el tipo de documento y lo deposita en una carpeta de SharePoint. Realmente es casi ilimitado lo que podemos hacer con esta solución de captura debido a toda la flexibilidad. Como les dije, aun cuando de primera intención Umango parece ser en su interfaz una solución sencilla, simple, con pocas opciones, hemos podido demostrar que la capacidad que tiene es impresionante. Rápido, costo efectivo, fácil de programar, fácil de utilizar, para el usuario es amistoso, las interfaces son muy atractivas, es tremenda solución y estamos muy orgullosos de poderla representar. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Ok, bueno, sin preguntas por el momento, recuerden que deben de recibir un enlace donde pueden visualizar esta presentación. Si surge alguna pregunta, con mucho gusto se comunican con este servidor a través del correo que tienen en pantalla, carlos.rivera@ecoprintq.com, o a nuestro correo de LATAM, Latinoamérica, LATAM, LATAM@ecoprintq.com, y con mucho gusto atenderemos cualquier pregunta que ustedes puedan tener o algún proyecto en particular que tengan duda cómo dimensionar. De parte de todo el equipo técnico y ventas de EcoPrintQ, ha sido un placer haber compartido esta información con ustedes y quedamos siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias.